Vamos ahora a empezar a contemplar este momento tan difícil para San José, quizá el más decisivo de su historia como esposo de María. Conviene que nos detengamos por un instante en una consideración útil para entender mejor su significado más profundo. Se trata de comprender que las pruebas, compañeras inseparables en toda la vida del cristiano y del ser humano, forman parte del plan de Dios para con nosotros, pues son necesarias para nuestra santificación, claro. Una espada de tanto golpe, de tanto meterla al fuego, de tanto meterla en agua, sacarla, se va templando, se va fortaleciendo. Una escultura de tanto darle con cincel, martillo y buril, pues se va formando. Pues así también nosotros tenemos que irnos formando poco a poco en la voluntad de Dios. Poco tiempo después que los santos esposos partieran de casa de Zacarías y llegaran a Nazaret, un nuevo misterio se añadió a todos aquellos con los que San José se había topado a lo largo de su vida. Notó en la Santísima Virgen que estaba embarazada. En un matrimonio virginal como el de ellos era normal que San José desconociera el origen de quien iba a nacer. Por eso se sorprendió al percibir que su Santísima Esposa, cuya pureza hacía enmudecer hasta los ángeles, estaba esperando un hijo que no era de él. Veía en María Santísima una virgen, un alma de fulgor incomparable, enteramente unida a Dios, una criatura de virtud consumada y sin mancha, que aunque él sabía que era humana, a veces se preguntaba si no era angélica o más, pues cuando lo contemplaba pensaba, ni siquiera un espíritu celestial llegaría a tener semejante fisonomía. En ningún caso iba a dudar San José de la conducta de María Santísima, en que jamás había visto un acto menos que perfecto. Pero tenía ante sí un hecho incontestable. Ella había concebido. Su espíritu sumamente ordenado, una vez que estaba exento de pecado original, no se precipitó a la hora de sacar conclusiones, sino que se puso a reflexionar. Y mientras pensaba, pudo discernir que había algo de divino en lo ocurrido, pero la sublimidad sobrenatural de aquel misterio excedía en mucho a la mente humana más dotada, y todavía no se puede explicar la encarnación. Lógica y científicamente hablando, no se puede. Inmensa fue la perplejidad ante lo que no entendía. Cabe preguntarse si algún día nos será dado conocer en su verdadera envergadura tan intenso tormento para San José. María Santísima, a su vez, por su humildad y confiando en Dios, callaba, dejando el caso en manos de la providencia, como fue considerado anteriormente. Máxime que hasta Santa Isabel había percibido una comunicación del Espíritu Santo sobre la encarnación del Verbo. Como San José no quería levantar con su esposa un problema que juzgaba superior a su propia competencia, permaneció sin decir palabras sobre el asunto varios días, a lo largo de los cuales, aunque traspasado de aflicción en su interior, lo trató con toda naturalidad. Cualquier otro seguramente se habría indignado y habría indagado sobre lo sucedido, aún más con el ascendiente que la ley concedía al marido sobre la esposa. Pero él, reverente, lo aceptó como un misterio sobrenatural, ante el cual se sentía indigno. He aquí la actitud de un varón justo, adoptada por San José: el silencio. Y muchas veces cuántos aspavientos hacemos nosotros y cuántas cosas gritamos, pero no, San José actúa en silencio. Él medita, él piensa, él no se precipita. En primer lugar, este santo hombre, en el constante trato que mantenía con su ángel de la guarda mediante años, había recibido una invitación a la confianza. En medio de esta prueba estaba atravesando al pensar qué es lo que podía haber sucedido. El ángel le dice: José, confía, todo será explicado a su tiempo. ¿Tú aguantarías eso? Pero no bastaba para tranquilizar su espíritu. Otro factor sería determinante. Se ha dicho por muchos autores, incluso santos, pues que San José estaría dudando de que la Santísima Virgen había concebido de otro, entonces no sería virgen, o sea que lo había traicionado. Como dirían vulgarmente ahí, pues le puso los cuernos, le quemó la pata, o expresiones así vulgares. Pero este es San José y estamos hablando de la Santísima Virgen, no estamos hablando de cualquier mujer, ni de cualquier varón. No puede ser que se haya
que San José haya dudado no solo de la fidelidad, sino de la menor imperfección en su proceder. ¿Cómo entender entonces la aflicción que lo asaltó? En medio de su drama continuaba viéndola como la propia mirada de Dios para sí, más cristalina que el agua, más límpida, más brillante que el más radiante de los soles. Pero no podía dejar de reparar también en los claros indicios del embarazo. Al darse cuenta de que había algo que no se podía explicar y como era su esposo, se angustió con una angustia llena de serenidad, pero no menos acerba. Es que es normal. Él era humano como tú y yo. ¿Cómo te sentirías tú? Pero nunca le vino la idea de durar de su virginidad, aunque el demonio buscaba totalmente en vano insinuarle este absurdo. No se dejó influir a nada, a pesar de las insistentes embestidas diabólicas. Tal acción preternatural incluso tuvo efecto contrario, pues confirmó aún más a San José en la certeza de la integridad de Nuestra Señora. Hay nuestra tranquilidad, hay teólogos y santos que sí apoyan esto, entre ellos San Jerónimo, y dice lo siguiente: si San José hubiese dudado de la fidelidad de Nuestra Señora, no sería el varón justo del que habla San Mateo, pues ocultando lo que consideraba un gran crimen, habría cometido una falta que podría haber sido muy grave, y argumenta que él lo conocía todo acerca de su esposa. Ella además le dio tales muestras de una virtud fuera de lo común y se reveló tan angélica y extraordinaria que si hubiese aventurado cualquier sospecha sobre ella, habría cometido pecado de juicio temerario, como muchas veces hacemos nosotros. Que fulano hizo tal cosa por tal otra, que fulano me dijo no sé qué porque no sé cuánto, que aquella porque... Juicio temerario. San José es un varón justo, es santo. De hecho, considerando detenidamente la figura de Santo Patriarca, no se puede admitir que ignorase la santidad eminente de María Santísima. La posibilidad de que se hubiera casado con una joven sin saber quién era se podría considerar como un elemento para la separación jurídica, por casi configurar un matrimonio inválido por error de persona. El dolo todavía se contempla en matrimonio. Concebido en gracia, gozaba del carisma de discernimiento de los espíritus y don de sabiduría con una plenitud inigualable. Por eso penetró en fondo el alma de su virginal esposa, con una percepción sin error, progresando en su comprensión a lo largo del tiempo que llevaban casados. Aun cuando contrajo matrimonio, ¿cuál era el grado que ella poseía? Él era plenamente consciente. ¿Sería posible que él tuviera cualquier sospecha de adulterio o la menor vacilación respecto a la total inocencia de esta dama virginal? No. San José manifestó una fe inquebrantable ante lo incomprensible, por lo que una hipótesis como esta ni se le cruzó por la mente. A pesar de todo, no sabía aclarar lo que había pasado. A falta de una explicación, notaba que algo grandioso iba a pasar y estaba pasando, oculto por un gran designio sobrenatural. Y su prueba cada día aumentaba más. Transcurridas unas semanas, las señales del castísimo embarazo de María se habían acentuado. En medio de la perplejidad, San José solo se acordaba de aquel pasaje mesiánico leído innumerables veces y a propósito del cual Dios le había pedido una obediencia años antes. Mirad, he aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Con todo no entendía cómo se realizaría, pues ni siquiera los ángeles lograrían alcanzar tan alto misterio. Persuadido como estaba de la virginidad de Nuestra Señora durante sus sufridas y elevadas meditaciones, San José distinguía en aquella gestación un signo sobrenatural, un milagro, e intuyó que allí se encontraba la explicación de algo que había empezado a sentir en ella después del día de su encarnación, el Mesías. Era insondable el consuelo de San José al ver de que después de todo se estaban cumpliendo los designios de Dios para con el pueblo elegido y la humanidad pecadora, que tanto anhelaba. La redención ha llegado. Al mismo tiempo se incrementó su gran tormento como una espada en llamas que atravesaba su pecho hasta atravesarle el corazón. Ante el silencio de María, San José se sintió asaltado por la convicción de no ser digno de estar junto a ella. Quizá la elección del esposo de la Virgen Purísima no fue perfecta y debería haber sido otro el llamado a ocupar su lugar. El matrimonio, no obstante, era completamente válido y legal y no había vuelta atrás. ¿Cómo pensar en esto? No soy digno de estar a la altura de esta mujer. En vez de decir, esta mujer
no soy digno de estar a la altura de esta mujer. No estaba a la altura. Su esposa iba a dar a luz un hijo por acción exclusiva de Dios y él sobraba en aquel conjunto. Arrebatado por encanto de María, se consideraba desproporcionadamente inferior a aquel extraordinario milagro e insuficiente para afrontar tal situación. Pero la causa de su mayor dolor era constatar cómo Dios permitía que se pudiese dar un alejamiento entre ambos, producido por aquella presencia grandiosa que sentía en ella, después de haber contemplado en Santa María todo lo que había visto y haberse alegrado de realizar la propia vocación al ponerse a su servicio. Ahora ya no se miraba digno de estar junto a su Santísima Esposa, porque estar, decía él, muy debajo de lo que ella merecía. Pensaba que le había faltado conciencia de la distancia que los separaba y concluía erróneamente que en este matrimonio tan querido por Dios no había la necesidad de paridad, de ser iguales. Sumido en este equívoco, comenzó a atribuirse una serie de defectos que hacían inoportuna su compañía y, como sucede con los santos, se creía culpable de haber faltado en algo con ella durante aquel corto tiempo de convivencia. Como su santa esposa, a pesar de las evidencias, permanecía en silencio, pues sabía que Dios quería probar la confianza de su virginal esposo. Este juzgaba que había en este silencio una señal de que el Altísimo era representado para San José por ella, no lo quería allí. Al mismo tiempo veía en esta actitud una manifestación excelentísima de la delicadeza de María. Callarse era un modo de insinuarle que necesitaba progresar más para participar de aquel misterio. Por lo tanto, aquel varón empezó a considerarse persona non grata. En vista de estos pensamientos, no parece exagerada la afirmación que hace el doctor Plinio Corrêa de Oliveira al discurrir sobre el tema. Después de Nuestra Señora, nadie en la tierra sufrió tanto como San José. Dios, por así decir, no le dio ninguna ayuda en medio de ello. Lo dejó desamparado, solo. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Queda así representada con toda envergadura la gran perplejidad de la virginidad de María en aquel momento para con su esposo. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos probados? ¿Qué hacer cuando nos sentimos tentados? ¿Qué hacer cuando Dios calla? Fe, paciencia y confianza. Siempre el que confía avanza. Pidamos a San José que nos ayude en momentos de duda, perplejidad y de prueba a avanzar, aunque todo diga lo contrario. Y aunque indignos de la misión que Dios nos da, si Dios nos puso allí, Él nos ha de capacitar para seguir adelante. San José, ruega por nosotros.